Cordial saludo, mi nombre es Cecilia Murillo Valencia, estudiante de Derecho. En este momento voy a hablarles acerca de la obra o del texto del brasileño Machado de Assis, Cláusula Testamentaria. Me parece una reflexión compleja sobre la voluntad, la herencia y los efectos de una disposición testamentaria peculiar. La historia gira en torno a Nicolás, un hombre que desde su infancia parece estar marcado por una afección psicológica que lo hace incapaz de llevar una vida equilibrada. A través de su testamento se revela una cláusula extraña, su deseo de que su ataúd sea hecho por un carpintero, Joaquín Suárez, sin recibir compensación económica, lo que refleja su visión idealista del honor y la gratitud. Lo interesante desde una perspectiva legal es cómo Machado de Assis maneja la voluntad del testador y la validez de su última disposición. Nicolás, aunque trastornado, ejerce su derecho a disponer de sus bienes según su voluntad. Sin embargo, su acción parece mostrar un vacío práctico. La cláusula, aunque cumplida, carece de un fundamento real, pues Joaquín Suárez, el carpintero elegido, no recibe ninguna compensación y más aún la sociedad tiende a olvidar el gesto con el tiempo. A nivel legal, esto podría abrir la discusión sobre el límite de las disposiciones testamentarias y el grado de racionalidad que debe tener el testador al momento de ejercer su derecho de testar. ¿Hasta qué punto una disposición puede ser válida si está basada en un razonamiento lógico que claramente parece patológico o irracional? La obra también juega con la idea de la memoria pública y la herencia moral, con la idea de que muestra un acto que puede perder relevancia con el tiempo, lo cual invita a reflexionar sobre el impacto de las decisiones testamentarias en la sociedad y en los individuos involucrados. Este texto no solamente ofrece una reflexión sobre la vida de un hombre perturbado, sino también sobre los límites de la libertad testamentaria y las consecuencias de las decisiones legales de un individuo, incluso cuando éstas parecen estar desconectadas de la realidad o de los intereses comunes. Es una obra que mezcla el humor con la crítica social, centrada en un testamento que, más allá de su función legal, plantea preguntas filosóficas sobre la naturaleza humana, las decisiones legales y el destino. La obra Cláusula Testamentaria de Machado de Assis se relaciona estrechamente con el derecho desde varias perspectivas, especialmente en lo que respecta a la validez con los testamentos, la voluntad del testador y las consecuencias legales de las disposiciones testamentarias. La obra Cláusula Testamentaria no es una obra jurídica en sentido estricto, pero sí refleja de manera sutil varios aspectos que están presentes en el derecho sucesorio, especialmente en el contexto de la figura del testamento. En este sentido, la obra es una crítica y una reflexión sobre los efectos de los testamentos, pero no aborda estos temas de manera técnica o académica. Más bien, lo hace a través de la ironía, lo que hace que la conexión con el derecho sea más indirecta. A continuación, explico algunas formas clave en que el libro conecta con el derecho. Como primera tenemos el testamento y el derecho sucesorio. El tema central de la obra es un testamento con una cláusula inesperada e inusual, lo cual tiene implicaciones en la distribución de bienes y en la relación entre herederos. En el derecho, el testamento es un documento legal que establece cómo se deben distribuir los bienes de una persona tras su muerte y es uno de los instrumentos más relevantes en el ámbito sucesorio. Sin embargo, en la obra el testamento tiene una cláusula que genera confusión y tensión entre los personajes. Esta situación puede verse como una crítica social de ambigüedad de las disposiciones testamentarias que pueden generar disputas entre los herederos, lo cual se puede vincular al derecho sucesorio, que regula cómo deben resolverse los conflictos derivados de testamentos mal redactados, ambiguos o complejos. Como segunda, el derecho de los herederos. La historia también toca el tema del derecho
de los herederos frente a un testamento que puede ser considerado extraño o irregular. En el derecho sucesorio, los herederos tienen derechos sobre los bienes de una persona fallecida, pero esos derechos pueden verse limitados si el testamento establece condiciones difíciles o contradictorias. A través de los personajes de la obra, Machado de Asís muestra cómo un testamento fundamentales de los herederos. Como tercera, la interpretación del testamento. En la obra, la interpretación, la cláusula testamentaria, es uno de los elementos claves que genera conflicto. Eso es una cuestión que tiene mucha relevancia en el derecho, porque cuando un testamento es ambiguo o contiene cláusulas que no se entienden claramente, se necesita una interpretación jurídica para determinar la voluntad del testador. El derecho proporciona herramientas para resolver disputas sobre la interpretación de testamentos, a fin de evitar injusticias o malentendidos en la distribución de bienes. La obra, a través de su tono irónico, nos muestra cómo los personajes luchan por comprender lo que realmente quería el testador, lo que refleja las complejidades de la interpretación jurídica en el ámbito sucesorio. Como cuarta, la crítica al abuso de la voluntad testamentaria. Otro aspecto importante es la libertad del testador para disponer de sus bienes como desee. Si bien en el derecho existen principios que protegen la autonomía de la voluntad del testador, esta libertad tiene límites, sobre todo cuando las disposiciones testamentarias resultan injustas o abusivas para los herederos. La obra juega con la idea de que un testamento puede tener una cláusula ridícula o contraproducente, lo que podría ser una forma de criticar cómo algunas personas pueden usar la figura del testamento de forma egoísta o manipuladora, sin tener en cuenta las consecuencias para los demás. Este tipo de abusos son precisamente los que en el derecho sucesorio intenta regular para proteger tanto la libertad del testador como los derechos de los herederos. Aunque cláusula testamentaria no es una obra que trate de manera directa del derecho, desde un punto de vista técnico sí se relaciona con el derecho sucesorio a través de su tratamiento con temas como el testamento. La interpretación de disposiciones testamentarias y los derechos de los herederos, la obra se convierte en cierto sentido en una reflexión crítica sobre los efectos que pueden tener un testamento en la vida de los herederos y cómo este instrumento legal puede ser una fuente de confusión o desentendimiento si no se redacta de forma clara. Por lo tanto, si bien no se puede considerar un texto jurídico, cláusula testamentaria ofrece una visión interesante y reflexiva sobre el derecho sucesorio, aunque invita a pensar más allá de la ley estricta. El texto es un excelente ejemplo literario para discutir las fronteras entre la voluntad personal y los límites del derecho en el contexto de la herencia y los testamentos. En lo personal, Cláusula testamentaria de Machado de Asís es un libro que me resulta fascinante, aunque un tanto peculiar, la forma en que el autor juega con la lógica, la psicología y las leyes sociales a través de un testamento, que parece absurdo, pero que a su vez revela algo muy profundo sobre la naturaleza humana y las normas sociales. Es realmente interesante. Asís tiene una habilidad única para mezclar el humor con la crítica social y su narrativa no solamente está lleno de ironía, sino que también provoca reflexión sobre las contradicciones inherentes al comportamiento humano y a las instituciones. En cuanto a si lo recomendaría, definitivamente lo haría, aunque con algunas consideraciones para alguien interesado en el derecho, la filosofía o la literatura, que toca temas de la voluntad individual, el comportamiento humano y las normas sociales. Es una excelente obra la forma en que Machado de Asís trata el testamento como un instrumento de la voluntad personal, pero al mismo tiempo lo convierte en una clave para cuestionar las estructuras y normas sociales. Es profunda y entretenida. Además, si alguien disfruta de un estilo narrativo y agudo y algo irónico, el libro será muy atractivo. Sin embargo, podría no ser la opción
ideal para quienes buscan una historia de trama rápida o acción. La narrativa tiene un ritmo pausado y mucho de lo que ocurre en la historia se encuentra en la interpretación de las motivaciones de los personajes, lo cual requiere una lectura atenta. Es un libro que recomiendo especialmente a personas interesadas en la literatura clásica, el análisis social o el derecho, pero también es una literatura que requiere una mente abierta para paradojas y cuestionamientos de la vida humana y la lógica de las instituciones. Si te gustan los textos que invitan a reflexionar y que abren la puerta a interpretaciones más profundas, este es un libro muy valioso.